Como ya les comentaba, nos encontramos, ¿verdad?, con Ani Lagos, quien es médico de familia del CEFAM San Vicente de Talcahuano, y hoy día lo abordamos también, ¿cierto?, en este programa especial donde hablamos de los accidentes cerebrovasculares desde el área psicológica también, ¿verdad? Cómo existen terapias complementarias que puedan ir ayudando tanto a las familias como a las personas que padecen esta problemática. Si nos puedes contar en detalle entonces cómo se va trabajando desde el CEFAM y de qué manera es prioritario, por ejemplo, el trabajo que se realiza con las familias. Bueno, desde el CEFAM, tú sabes que somos la puerta de entrada a cualquier tipo de paciente que requiere algún tipo de ayuda. En el caso de los pacientes con un accidente cerebrovascular, ellos tienen sus equipos en el CEFAM, sus equipos sectoriales, ¿ya? Y tenemos los equipos de salud mental también, ¿cierto? Los PROSAM, que se llaman, que somos los que estamos apoyándolos a ellos en todo su proceso de enfermedad y de recuperación. Si nos puedes contar en detalles también cuál es la importancia de tener un equipo que esté detrás también de proyectos que tienen directa relación con la salud mental. Son proyectos también alternativos y que van brindando una orientación desde otra vereda, ¿verdad? O sea, los CEFAM tienen equipos sectoriales, ¿ya? Los equipos sectoriales o los equipos de cabecera que nosotros les llamamos, y están conformados por un equipo, es multidisciplinario. Tienes médico, tienes enfermera, tienes un psicólogo, tienes asistentes sociales, los TENS, todo un equipo. Para abarcar la salud mental, el equipo está preparado, ¿cierto?, para idealmente, ¿cierto?, hacer promoción y prevención, que es nuestro fuerte en la PS, ¿ya? Lamentablemente, ¿cierto?, por falta de horas de los profesionales, que nunca son suficientes, ¿cierto?, y por la gran demanda de atención, la salud mental en el fondo está más orientada, ¿cierto?, a lo que es diagnosticar la enfermedad, su tratamiento, ¿cierto?, y su rehabilitación. Pero el rol fuerte de la PS es la parte promocional y preventiva. Hablemos también de las emociones y de qué manera son cruciales a la hora de un posible ACV. ¿Cuál es la importancia de poder dominar las buenas emociones para no probablemente caer en problemas tan complejos como este? Bueno, ese es un buen tema. En el fondo tú sabes que hay una serie de factores que te llevan a tener un accidente cerebrovascular, pero el estrés también ayuda muchísimo. Entonces uno debiera manejar sus emociones expresándolas. Algo que es muy negativo en el fondo es cuando uno reprime las emociones, ¿ya? Porque eso te va dañando, ¿cierto? El acúmulo de emoción negativa en tu cuerpo te va afectando tu salud mental y a la larga te afecta órganos también de tu cuerpo, por lo tanto llegas a tener enfermedades también físicas, no solo de salud mental. Entonces, idealmente tienes que expresarlas, ¿cierto? Trabajarlas. Preocuparte de tener actividades de autocuidado, de ocio, de recreación, ¿cierto? Trabajar la relajación, los ejercicios de meditación, por ejemplo. Eso es fundamental para tener para poder controlar en el fondo tus emociones. Y ahí entran las terapias complementarias, que yo soy hincha de las terapias complementarias, y tenemos ahí dos terapias que yo te diría que son las principales, que es la terapia floral, que se conoce como terapia de las emociones, ¿ya? Y la aromaterapia, ¿ya? Estas dos andan muy bien en lo que es ayudarte a manejar tus emociones. Sí, cuando nos enfrentamos a un ACV, ¿cierto?, ¿qué pasa efectivamente con las emociones y la salud de la familia completa? Sabemos que obviamente todo va ligado, cuando tenemos algún papá, alguna mamá, hermano, etcétera, que está con una problemática como esta, las emociones obviamente se van acelerando a 1000 y a todos nos afecta. Por supuesto. ¿De qué manera toda la familia obviamente debe de probablemente tener un apoyo que tiene relación con lo psicológico? Sí, tú tienes toda la razón. O sea, una persona enferma en la familia es una familia enferma, ¿ya? Ahora, ¿cómo lo enfrenta la familia? Bueno, nadie está preparado, ¿cierto?, para un evento como esto. Por lo tanto, inicialmente lo que hay es una crisis dentro de la familia. Ya nosotros le llamamos una crisis no normativa. Por lo que te decía recién, nadie está preparado para eso, es algo totalmente extra lo que uno espera tener, digamos. Entonces, esta crisis en el fondo genera mucha angustia, mucha ansiedad en la familia, ¿ya? Y viene un proceso de adaptación a esta situación.
Ya la familia tiene que sacar en el fondo los recursos que tiene, recursos personales, recursos económicos, movilizar redes de apoyo para poder salir adelante con este paciente. Aparece un nuevo rol que es de cuidador, que dependiendo del daño que tenga la persona va a requerir mayor tipo de acciones. Todo eso, ¿cierto?, significa en lo emocional, ¿cierto?, mucho dolor, ¿cierto?, mucha pena. Ver a un familiar querido, ¿cierto?, enfermo, limitado, le genera rabia. ¿Por qué le tuvo que pasar eso? A veces la familia tiene culpa. ¿Por qué no habré hecho algo para evitarlo? ¿Cierto? Hay muchos cuestionamientos. Ya hay angustia, hay estrés, hay miedo a lo que viene, al futuro. Esa persona va a poder recuperarse, va a quedar para siempre con secuelas. Entonces un sinfín de emociones porque viven también ellos su proceso adaptativo a esta situación nueva que les tocó. Sí, la importancia de ponerle atención a las emociones y a la salud mental hoy día. Hemos ido abordando en distintos días donde hablamos de salud, de la importancia de hacernos cargo de esas mochilas emocionales que vamos teniendo y de qué manera también muchas veces se van vinculando con patologías que obviamente van acompañando lamentablemente en nuestra vida, pero cómo también como especialistas se van haciendo cargo de esto. Pudiendo acompañar y pudiendo revelar efectivamente que sí hay problemáticas que deben de resolverse con respecto a la salud mental. Bueno, sí. Mira, un paciente que hace un accidente vascular y queda con secuela, el paciente vive un duelo, ¿ya? Él tiene una pérdida de su movilidad, ¿cierto? Todo un lado paralizado, pérdida del habla, ¿cierto? Entonces queda viviendo una situación de duelo. Y en ese proceso de duelo, en los CESFAM nosotros tenemos los equipos, ¿cierto?, que nombrábamos hace un rato, que pueden hacer acompañamiento y contención en este proceso de duelo de la persona y de duelo familiar en el fondo, ¿ya? Pero hay pacientes que, si bien pasa este periodo de duelo, que uno habla de unos 3 a 6 meses más o menos posterior al evento, hay pacientes que caen en un cuadro mucho más profundo, ¿ya?, que hacen sintomatologías más profundas y que llegan a ser un cuadro depresivo, ¿ya? Y ahí, bueno, el equipo de salud mental, el equipo sectorial, la familia, tienen que estar muy atentos a pesquisar ciertos síntomas en estos pacientes, ¿cierto? Porque el cuadro depresivo hay que tratarlo. Y hay que tratarlo no solamente con el apoyo psicológico, el acompañamiento, sino que hay que hacer un tratamiento farmacológico. Es la única forma de tratar adecuadamente un cuadro depresivo en estos pacientes. Y se ha visto que el tratar oportunamente mejora los efectos de la rehabilitación y el pronóstico de la rehabilitación. Por eso la importancia de hacer el diagnóstico en forma adecuada y tratarlo. Y sabemos que este cuadro de depresión afecta más o menos a 1/3 de los pacientes que tienen un accidente vascular, hacen un cuadro depresivo durante el primer año post-evento y está subdiagnosticado, está infratratado. Entonces tenemos que estar atentos a señales, ¿cierto? Ese paciente que se queda pegado en el ánimo depresivo, que está desmotivado, que tiene alteraciones cognitivas, por ejemplo, de memoria, de concentración, alteraciones del apetito, que no quiere comer, o que come mucho por ansiedad, problemas de sueño, generalmente insomnio, pero también pueden dormir mucho, una hipersomnia. Hay que estar atento a eso y consultar precozmente, ¿cierto?, para poder hacer un tratamiento pronto. Sí, hablar también de, como tú bien dices, las terapias complementarias que van ayudando y acompañando procesos como este, que son absolutamente paralelas a las terapias que tienen relación con lo psiquiátrico y con las recomendaciones, ¿cierto?, farmacológicas, ¿no? Sí, por supuesto. Son caminos totalmente distintos, pero que van totalmente entrecruzados. Exacto. Como el nombre lo dice, es complementario al tratamiento farmacológico. Nosotros en San Vicente tenemos esta posibilidad de ofrecerle a los pacientes las terapias complementarias. Ya, y no solamente al paciente complementando su tratamiento farmacológico, sino que también hay que tener cuidado en la salud del cuidador, ya,
que siempre es a uno que le toca, ¿cierto?, más fuerte esta cosa, y ellos también hacen cuadros con sintomatología depresiva. Se sabe que alrededor del 40% de los cuidadores de los pacientes que han tenido un accidente vascular hacen cuadros depresivos. Entonces nosotros ahí también a los cuidadores los apoyamos con terapias complementarias. Sí. ¿Cómo funciona para la gente que ya nos está acompañando, cierto, esta forma de poder desarrollar en los pacientes una lucha que sea mucho más amena a través del trabajo que ustedes realizan desde la manera integrada que nos vas comentando? ¿Cómo funciona cuando llegamos por primera vez? ¿Cuáles son los protocolos a seguir? ¿Cuáles son los diagnósticos que se van realizando para poder comenzar con todas estas terapias? ¿Te refieres a la terapia solamente o en un paciente? A todo integrado, cuando llegamos al CEFAM, ¿cierto? Y queremos obviamente involucrarnos con todos estos tratamientos. Bueno, cuando tú te inscribes en un CESFAM, ¿cierto? Tienes acceso a todas las prestaciones que te da el CESFAM, ¿cierto? Desde el control del niño sano, ¿cierto?, hasta el control del adulto mayor y la atención de todos los cuadros patológicos que tienen, digamos. Hay pacientes que llegan ya diagnosticados con alguna patología y hay algunas personas que no. Y ahí es súper importante trabajar en prevenir enfermedades. ¿Cómo acceden a las prestaciones? Simplemente solicitan la atención. Ahora, con las medicinas complementarias es un poquitito más restringido, te diría yo, porque no son muchas horas las que tenemos para poder ofrecer esta terapia, ¿no? El sistema de salud público hoy en día te exige cumplimientos de metas, de indicadores, ¿cierto? Y las terapias complementarias no están dentro de esa pauta, digamos. Entonces, tenemos un equipo que está trabajando, pero las horas no son muchas. Entonces, tenemos ciertos protocolos, algunos criterios de inclusión de qué patologías vamos a trabajar. Por ejemplo, para terapia floral, patologías de salud mental, entran todos los cuadros depresivos, los cuadros ansiosos, los cuadros adaptativos. Trabajamos con niños también, niños que tienen trastornos de déficit atencional hiperactivo, niños con condición de TEA, ¿ya? Otras terapias, porque también hacemos otras terapias neural, por ejemplo, para el manejo del dolor de los pacientes. Entonces, la tenemos dirigida para algunos diagnósticos, no para todo, pero es por un tema de limitación del recurso profesional para eso. Sí, hacer la invitación entonces a todas esas personas que hoy día quieren adquirir todas estas terapias complementarias que tienen relación también con la salud mental, que están las puertas abiertas en este caso de este CEFAM y todos los que tenemos, ¿cierto?, a lo largo de nuestra región y nuestro país. Sí, por supuesto. Yo te insisto, yo soy hincha de las terapias complementarias, yo llevo muchos años trabajando con la medicina alópata, más de 35 años, y he encontrado en las terapias complementarias, integrativas, como le llaman algunos, un recurso importantísimo que va más allá, ¿cierto?, cuando la medicina alópata llega, ¿cierto? Hay una limitación hasta donde ahí llegamos, ¿ya? Pero este tipo de medicinas va más allá, va a trabajar el origen de las enfermedades, ya va a ayudar a prevenir enfermedades, ya no es solamente un medicamento para tratar un síntoma, sino que es tratar origen de enfermedades. Entonces, en la medida que nosotros podamos desarrollar, ¿cierto?, y brindarle más oportunidad a la gente, los vamos a tener más sanos. Y eso es lo que nosotros queremos. Y nosotros también como medio de comunicación con estos días de salud, así que te agradezco a ti y a todo el equipo, ¿cierto?, del CEFAM San Vicente de Talcahuano. Un gusto que puedas estar con nosotros planteándonos la importancia de la salud mental para pacientes, ¿cierto?, con ACV y para también familiares y cuidadores. Así que muchas gracias y que tengas una increíble semana por delante, Ani. Muchas gracias a ti por la invitación.